Buenas noches, mi nombre es Lady Vanegas. Aquí vamos a realizar la actividad complementaria número 5 de control interno, donde vamos a hablar sobre la evaluación del sistema de control interno. Esta actividad es realizada por Andrea Capera Ríos, Isabel Capero Ríos y quien les habla, la de Lizeth Vanegas Gómez. Aquí tenemos en cuenta la portada de la actividad y la tabla de contenido donde inicialmente nos solicitan realizar un SMART de algunos puntos. Entonces, uno de ellos nos habla sobre las pruebas de cumplimiento para la evaluación de control interno. Estas pruebas de cumplimiento son las que nos suministran un grupo razonable de seguridad de que se están utilizando y cómo fueron planificadas. También tenemos en cuenta que estas pruebas están interrelacionadas con los procedimientos sustantivos que se aplican sobre las bases subjetivas o estadísticas. Sus objetivos como tal es proporcionar al auditor una seguridad razonable de que los procedimientos de control interno contable se aplican como fueron establecidos. También permiten brindar confianza en los procedimientos mencionados y comprueban la efectividad de un sistema de control. En las clases de pruebas de cumplimiento, pues encontramos que unas indican si el proceso de control se ejecuta y otras para saber si la información es correcta. Entonces, estas pruebas se encuentran en las pruebas de detalle y las pruebas se emplean también de forma técnica en la observación e indagación. En ellas encontramos las pruebas sustantivas, que son las que permiten comprobar alguna evidencia. Tenemos como ejemplos de pruebas de cumplimiento, inicialmente la contratación de una obra, donde se tiene en cuenta que se va a verificar que la contratación fue elaborada y firmada debidamente, se realizó afiliación a seguridad social y los documentos están de acuerdo a alguna lista de chequeo. También tuvimos en cuenta otro ejemplo como la contratación de docentes hora cátedra, donde se puede verificar o auditar cómo se hicieron los contratos, si fueron firmados, la liquidación de su carga académica, sus pagos nominales, su afiliación también a seguridad social y los documentos que se encuentren allí que sean de acuerdo a una lista de verificación. Estas pruebas de cumplimiento se pueden desarrollar en dos periodos, en los regulares, que son los que se realizan una vez se encuentren en uso y puedan operar de forma normal, teniendo en cuenta que son ejecutados durante un periodo que se está auditando. Y el preliminar, que es cuando se tiene en cuenta que los profesionales contables realizan estas pruebas durante su trabajo preliminar. Continuamos con el segundo punto, que es sobre la evaluación del sistema de control interno y la obtención de la información para la evaluación. Aquí tenemos en cuenta que se conocen tres métodos de evaluación del sistema de control interno, los cuales son cuestionario, narrativo o descriptivo y el método gráfico o diagrama de flujo, que es el mismo flujograma. Aquí encontramos una breve explicación de cada uno de los tres métodos. Cuestionarios, que es el que consiste en diseñar algunos cuestionarios con preguntas que se deben responder por los funcionarios de distintas áreas de la empresa. En ellas encontramos respuestas afirmativas, que son positivas, las negativas, que son deficientes, y también pueden haber respuestas de no aplica. Encontramos el segundo método, que es la narración o narraciones y descriptivas, que es la que consiste en la narración detallada de los procedimientos más importantes y características del sistema de control interno para las distintas áreas, departamentos y funcionarios. Por último, encontramos el gráfica o el diagrama de flujo, que es el que consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas de una auditoría y procedimientos a través de distintos departamentos y actividades. Por último, encontramos las ventajas al combinar estos métodos, lo que permite la realización de algunos procedimientos en las entidades. Entonces, una de ellas es que el diagrama facilita la respuesta de algunas preguntas a través del cuestionario. Los auditores externos preparan los cuestionarios para aplicarlos a la generalidad de la empresa con el flujograma. Se identifican debilidades. Y por último, si el sistema administrativo no es usual y no hay preguntas estructuradas en el cuestionario, en él se puede dar una solución con el diagrama para evaluar los controles. Eso es todo. Muchas gracias. Diagramación y diagramas de control interno. La diagramación constituye el método de trabajo empleado en el diseño de sistemas de información para que estos presenten en forma coherente y comprensible el proceso administrativo que se trata de escribir.
Los diagramas de control interno son la representación gráfica de procedimientos o rutinas en un proceso administrativo, la secuencia sistemática de acciones que hay que cumplir para alcanzar distintas finalidades de la administración y se constituyen una herramienta fundamental para la simplificación y normalización de las tareas administrativas. Se caracterizan por su naturaleza secuencial. Son una técnica de documentación útil necesaria para realizar la presentación de información y comprensión del auditor del sistema, analizar las prácticas de control interno, identificar controles alternativos y proporcionar recomendaciones a la gerencia. Sirven como medio de comunicación con los distintos niveles de supervisión durante la auditoría corriente. Requisitos. División de la empresa en sectores o sistemas que intervienen en el proceso. Su representación puede hacerse mediante un encolumnado vertical para que los sectores de la empresa o el exterior que intervengan en la operación que ordene la información de forma horizontal y de izquierda a derecha, por medio de una preparación de flujogramas distintos para cada sistema con la secuencia ordenada de arriba hacia abajo. Identificación del significado de cada uno de los símbolos empleados, al pie del diagrama o por medio de una planilla anexa. Indicación del flow sentido de la información, a través del sentido de las flechas de traslado. Representación del desarrollo cronológico de la operación según el sentido descendente del diagrama, o bien de izquierda a derecha. Eliminación en lo posible del cruce de líneas de comunicación. Identificación precisa de las deficiencias detectadas. Representación de los registros y formularios que entran al proceso en las copias emitidas. Se hace al producirse la emisión del formulario o aparición del registro del circuito y todos los casos en que la claridad del diagrama así lo aconseje. Ventajas. Mostrar objetivamente el funcionamiento del componente del sistema. Reemplazar las ventajas de los métodos de descripción narrativos y de cuestionarios. La visualización, que facilita el análisis de los procedimientos y políticas. Es un mecanismo de lectura de otros métodos que son menos claros y más lentos, lo cual dificulta la identificación de deficiencias. Simplificar los convencionalismos de la expresión, o sea, de los símbolos, que se convierten en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas informativos. Facilitar cualquier proceso, desde el más simple hasta el más complejo. Facilitar su representación, advertir más fácilmente las debilidades y efectos, facilitar la actualización de los circuitos modificados al mostrar con mayor claridad los cambios inducidos. Acá tenemos el programa donde inicio, empresa, ingreso de la actividad económica, caja, bancos, los bancos, transferencias, consignaciones, costos y gastos de las compañías, auditoría, se registran las partidas de contabilización, conciliación bancaria, cuentas del activo y saldo positivo. Y si es caja, entonces efectivo, uso, costos y gastos menores, se registran, se hace conciliación bancaria y cuentas del activo y saldo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Capera y doy continuidad a la sustentación de la actividad número 5 de control interno. Cuestionarios para pruebas de cumplimiento al control interno. ¿Qué son estos cuestionarios? Son programas guías de procedimientos básicos de auditoría financiera. Deben usarse de acuerdo con las condiciones y circunstancias particulares de cada empresa. Es indicar los pasos de las pruebas de cumplimiento cuya extensión y alcance depende de la confianza en el sistema de control interno. Una técnica o procedimiento para recolectar evidencia y permite recolectar información para una auditoría dentro de una organización. Su objetivo general no es el de sustituir o eliminar o desplazar el criterio de un auditor público o independiente, sino el de constituir una guía que ayude a concluir la investigación conforme las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los cuestionarios permiten realizar el trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, tanto para evaluar el control interno como para establecer un plan con el mínimo de dificultades, facilitar a los asistentes su labor y promover su eficiencia y desarrollo profesional. Indicar a los supervisores y encargados las pruebas realizadas y las no aplicables o pendientes de efectuar. Facilitar la supervisión de trabajo efectuado por los asistentes, entre otras. Los cuestionarios o las pruebas de cumplimiento del control interno pueden ser de información general o pueden ser de información general o centrarse en solo un área.
Entonces, las de información general son preguntas que figuran en el cuestionario para la revisión de evaluación del control interno. Se enumeran en el mismo orden que los procedimientos de auditoría aplicables según las circunstancias. Los objetivos de estas pruebas, las pruebas de cumplimiento, es determinar la forma como se están cumpliendo los directivos y funcionarios sus obligaciones administrativas y las responsabilidades asignadas, las conexiones que existen entre los funcionarios empleados con otras personas con las cuales se negocia, si los activos de la empresa están adecuadamente protegidos con pólizas de seguros que cubran los riesgos sujetos a tales bienes y si obtiene el mayor beneficio por la empresa en cuanto a cobertura de los seguros y costos de las primas que se pagan. Estos cuestionarios, como ya lo indiqué, información general, son sobre varias áreas de la compañía en general. La auditoría es en general a la compañía. Y también contamos con pruebas de cumplimiento y control interno para áreas determinadas, para áreas específicas. Entonces, los cuestionarios de información específica se basan en hacer preguntas para la revisión y evaluación del control interno sobre un área determinada. Por ejemplo, tenemos un cuestionario sobre caja y bancos. Esta sobre caja y bancos se guían en las pruebas de cumplimiento cuya extensión o alcance dependen de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Las preguntas que se figuran en el cuestionario para la revisión y evaluación de control interno detallan en el mismo orden y bajo los mismos encabezamientos de los procedimientos de auditoría aplicables según las circunstancias. También encontramos objetivos de esta prueba de cumplimiento. Determinar si el efectivo en caja se maneja sobre la base de un fondo fijo por el individuo responsable del mismo o está separado de otros fondos y tiene así varios objetivos que se deben dar cumplimiento dentro de este cuestionario. Contamos con la ilustración de un cuestionario para el rubro de caja y bancos, el cual se puede evidenciar que las preguntas se basan simplemente en una área específica. La evaluación del informe de control interno, ¿qué es? Es un documento donde el auditor incluye las observaciones, recomendaciones y evaluaciones obtenidas tras auditar la empresa. Sus objetivos es favorecer que la empresa alcance sus metas, asegurar que la compañía trabaje de acuerdo con las normativas aplicables según su negocio y actividades. Avalan el acceso a información confiable y real en el negocio, se reducen los riesgos de corrupción o fraude corporativo. El auditor o revisor fiscal presenta informes cuando tenga sugerencias o recomendaciones que surjan del curso de su revisión en el cumplimiento de sus funciones. Para que estos informes cumplan con el requisito de la oportunidad, se emitirán comunicaciones e informes con las observaciones que resulten de su trabajo. Tales informes normalmente se rendirán a la junta directiva o a la gerencia y en el caso extremo a la asamblea o junta de socios. Muchas gracias.